Vamos a comenzar con el video primero. Comenzamos con el presidente Quiroga. 3 a 5 minutos sobre lo que considera es el reto más importante que actualmente está enfrentando la América Latina y el Caribe. Bueno, muy buenos días. Gracias, Carlos. Presidente, un honor que usted nos acompañe y inaugure este evento. Hito, muchas gracias a todas las organizaciones acá presentes. Un placer estar acá desde La Paz, Bolivia. Varios venimos de lejos, otros de más lejos, pero yo vengo de más alto. Ahí en La Paz, Bolivia, el aeropuerto está a 4.000 metros. Ahí Lionel Messi no mete goles. En el PSG parece que tampoco hasta ahora, pero de ahí llegamos. Gracias a Hito por este evento, porque creo que es uno de los primeros intentos en salir de estar pixelados y digitalizados a estar en este formato híbrido y presencial. Y felicito a Dominicana por la tarea que están haciendo. Lo digo con sana envidia. Desafíos de COVID, democracia, y aquí en Dominicana, con libertad, con democracia, están dando ejemplo en combate al COVID. Cuando se combina la tasa de vacunación con recuperación económica, me atrevería a decir que Dominicana junto a Uruguay van a la cabeza. Y sé que están con un nivel de recuperación económica donde ya la economía dominicana hoy es más grande de lo que era antes de la pandemia, que eso es milagroso. Varios países vamos a tardar varios años en recuperar los niveles económicos de antes de la pandemia, y acá lo hacen junto con la vacunación. Comentarios sobre los desafíos. Rápido sobre el COVID y después sobre la democracia. Carlos, el desafío en la región ya no es esta clasificación maniquea de izquierdas o derechas. Cuando llegan amigos de la prensa extranjera o de Estados Unidos o de Europa, preguntan quién es de Real Madrid, quién es de Barcelona, quién es de izquierda y quién es de derecha. Eso es anticuado y ya no aplica. La línea divisoria hoy es democracia versus autocracia. Soberanía real o sometimiento a la tiranía cubana, nonagenaria, anquilosada. Estado de derecho o el Estado sometido al capricho de una persona que hace lo que le viene en gana. Esa es la real línea divisoria que tenemos en la región. Y yo sé que algunos, Carlos, van a decir que este foro de repente es de derecha. Yo soy de ultra derecho. El derecho a votar libre y transparentemente, el derecho a trabajar, el derecho a expresarte y criticar, el derecho a vivir bajo libertad y democracia plena, que es lo que todos compartimos en este foro. Y quiero pedir un agradecimiento especial a Hito Bisonó, porque conozco mucha gente que viene a estos foros y que cuando llega a gobierno está muy ocupada, muy atareada y se olvida de la causa. Gracias, Hito, por estar siempre con la causa, y un aplauso de parte de todos los que hemos venido. Señor presidente, tiene usted un lujo de ministro. 2 comentarios rápidos. COVID. Podríamos hablar mucho del COVID. Permítame dar 3 desafíos compartidos. COVID-19, combatirlo con CBD22. C, cooperación; B, vacunación; D, digitalización. En cooperación es imprescindible capitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo y organismos multilaterales de cooperación. Todos los países han inyectado recursos exógenos gigantescos en Europa, en Estados Unidos, Japón, China. Aquí, para salir adelante, más allá de recibir los DECs del Fondo Monetario, se requiere capitalizar el Banco Interamericano para canalizar recursos exógenos y flexibilizar los criterios de las calificadoras de riesgo, que no miren con ojos prepandémicos a lo que es la situación actual. Si yo trabajaría en Moody's o Standard & Poor's, vería el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos y diría están quebrados. Pero como el dólar no se devalúa contra sí mismo, hacen este quantitative easing, que suena, ¿no?, aflojamiento cuantitativo, suena un mal estomacal, pero es imprimir dinero, y están inyectando dinero. Acá requerimos capitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centroamericano, la CAF, e inyectar esos recursos como región. La B, de vacunación, ustedes son ejemplo acá, y creo que tenemos que trabajar, para tener hasta el 2022
a todo el mundo vacunado. En la región creo que podemos hacer el siguiente planteamiento. A mí me sorprende que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se discuta esto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es donde van a morir los temas difíciles: Siria, Ucrania, Venezuela. La única situación donde los 5 que tienen veto en el Consejo de Seguridad tienen vacunas. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? Que vacunas chinas, que rusas, que las AstraZeneca, que las Pfizer, que las Moderna. Y dígame, ¿dónde vamos a tener las 15.000, 18.000 vacunas hasta el 2022 para vacunar a todo el mundo? Y que se pongan de acuerdo rusos, chinos, gringos, europeos, porque los que tienen veto tienen vacunas, y pongámonos de acuerdo en eso. La D de digitalización para el COVID. Tenemos que incorporar a todas nuestras poblaciones al mundo digital. Algún día tendremos una nube latinoamericana, porque esta batalla de quién es dueño de los datos entre Estados Unidos y China va a ser atroz, y requerimos como región que los datos que generamos tengan una nube propia y incorporarnos a la discusión dónde se maneja el control de los datos. ¿Dónde está esto? Es una guerra muy compleja. Al presidente de Estados Unidos quitarle las cuentas cuando está a días de dejarse, a mí no me gusta. Pero tampoco me gusta que en Rusia le bajen las aplicaciones de Google y de Apple a Navalny cuando está luchando por la democracia. Entonces, ¿dónde es que se maneja esto? Creo que como región, con el sistema de derechos humanos, de libertad de expresión de la OEA, podemos trabajar para ser el ejemplo de la parte digital. Me muevo a la parte democrática y cierro con esto rápidamente, Carlos. Podemos hablar mucho de la región. Señor presidente, yo lo felicito porque levantar la voz desde los estados por la democracia es imprescindible. Y me duele ver cómo en Centroamérica poco se habla de Nicaragua. Y usted ha alzado su voz junto con varios países por la acuciante situación de Nicaragua. Pero el resumen de la democracia para mí está en la joya de la corona, Colombia. Y si quieren saber cómo va a ir la cosa el próximo año, escuchen a Luigi Echeverry esta tarde. Él ha ganado 4 campañas en Colombia en este siglo. Quizá una de ellas no la quiera reconocer, pero las 2 de Uribe y la de Duque. Colombia es la joya de la corona. La razón por la cual el chavismo nunca controló los países andinos es porque Colombia siempre estuvo de pie. Conozco Colombia, Luigi nos explicará, estoy seguro que Colombia va a seguir de pie cuando tengan que enfrentar el próximo año al criptocandidato. Digo criptocandidato porque Maduro, Carla sabe, inventó, ¿no?, esta moneda, Petro se llamaba. Entonces ahí, esa es parte de la lucha que tenemos en Colombia, la joya de la corona. Después concluyo, Carlos, con lo siguiente. El desafío está en 3 tiriteros y 3 tiranías. Y por favor, lo que estoy diciendo soy yo, no es el gobierno, no son los anfitriones, soy yo, Quiroga, hablando de esto. 3 tiriteros. Ustedes se acuerdan el afiche del Padrino, que anda tiriteando y manejando ahí. Pues en Sudamérica tenemos 3 tiriteros, y si hay tiriteros, hay marionetas. Cuando uno es presidente, uno es jefe de Estado, pero tenemos 3 jefes de Estado que tienen jefe, y que son manejados por un jefe con agenda propia: Argentina, Perú y Bolivia, tristemente, donde se impone una agenda persecutoria, autoritaria, vengativa de otras personas. Lo de Argentina es un caso claro. La buena noticia es que con los resultados electorales se puede avisorar no el fin de un proyecto como fue el kirchnerista, pero por lo menos el principio del fin en las elecciones parlamentarias que se avecinan allá. Perú, el presidente es don Pedro Castillo. Ojalá que se dé cuenta que es él y que no esté manipulado por un señor cubano, marxista cerrado como Cerrón, que le quiere imponer una agenda que destruye ese país que, a pesar de la corrupción y dificultades, ha avanzado. Y en el mío, donde Arce es el presidente, sacó más votos sin el gobierno y sin los servidores ocultos fraudulentos que su jefe Evo Morales, y ojalá se dé cuenta que su trabajo es reposicionar a Bolivia con el gas, con el desarrollo y seguir avanzando en lugar de someterse a Evo Morales. Las 3 tiranías, cierro con esto, Carlos, sobre las 3 tiranías que enfrentamos. Venezuela, la tragedia más grande, la tierra de gracia, el país más rico, sometido a una catástrofe humanitaria, represión autoritaria, debacle económica.
Se está negociando en México. Ojalá que se avance. Yo nunca critico, Carla Angola conoce, ayudo cuando puedo y si no puedo ayudar guardo silencio. Pero lo que se está negociando en la mesa de México es un tema, una cosa seria, sanciones de ese personales, no las nacionales, las sanciones, las extradiciones. Están temblando. Del pollito dice Pío, 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 Pollo Carvajal, un delincuente que va a ser extraditado de Estados Unidos, y de lo que sabe el testaferro criminal de ese conglomerado que maneja todo esto. Sanciones, extradiciones, recompensas que existen sobre varios de los que desgobiernan Venezuela, las imputaciones o los indictments y los activos, lo que queda de los activos después de haberse robado mil millones de dólares, el petróleo, las reservas, quedan unos cuantos activos, monómeros, Citgo, los DEX del Fondo Monetario, y como dicen en Venezuela, quieren, después de haberse llevado la comida petrolera, raspar la olla, hipotecar los cubiertos, vender las ollas, es lo último que queda. Sanciones, extradiciones, recompensa, imputaciones, y los activos es lo que se está manejando y negociando allá en México. Ojalá que salga todo bien y lo veremos, pero depende en alto grado de la comunidad internacional y que los vecinos sigamos alzando la voz sobre la tiranía venezolana. En Nicaragua, que es una tragedia sísmica, está al borde el 7 de noviembre de convertirse en una Corea del Norte centroamericana, militarmente influida por Rusia, económicamente dominada por China y con una dictadura dinástica familiar donde la línea sanguínea determina quién tiene el poder. Kim Jong-il va a ser Kim Jong Daniel Ortega, con Murillo, con los hijos y lo que se viene. Y por eso qué bien que Dominicana alce la voz ante esta persecución sañuda, donde no es que nos enjuician, mira, aquí habíamos varios que nos han enjuiciado, gobiernos autoritarios, desaparecen a los candidatos opositores, como lo han hecho en Nicaragua. Al destacado Sergio Ramírez, sancionado por haber escrito un libro, recomiendo, Tongolele no sabía bailar, la novela de la represión del 2018 en Nicaragua, y la realidad fantasmagórica galopa mucho más rápido que la represión que hemos visto en Nicaragua. No podemos permitir que se normalice convivir con una Corea del Norte dinástica, dictatorial en Centroamérica. Y al final lo de Cuba, que parece que nos acostumbramos, y ahí están y ahí siguen. Viene Lacalle, Luis Lacalle, Cookie Lacalle, padre, creo que todos vimos con orgullo que de tal palo tal astilla, de tal árbol buen tronco, y lo vimos a Lacalle Pou hablar claro sobre lo que significa Cuba. Pobre Díaz Canel, vean los 2 minutos donde trata de responderle a Lacalle. Si se fijan, como es un burócrata gris, tenía preparada la respuesta para Lazo, para Lacalle, para cualquiera que lo cuestione, y le lee la respuesta, porque no es capaz de improvisar la respuesta, le tiene que leer la respuesta a Lacalle, que le contesta explicando la diferencia entre dictadura cubana y democracia uruguaya, y le canta la canción más linda, Patria y Vida, y se la canta, volvió un karaoke libertario a la cumbre de CELAC, Lacalle Jr., y por eso, cuando estemos luchando por la democracia y libertad, que tenemos problemas, que hay dificultades, que hay tiriteros, recordemos siempre que no permitamos que Nicaragua y no permitamos que Venezuela sean 2 Cubas contemporáneas, y jamás olvidemos que en Cuba se sigue luchando. Y como decía el icónico Osvaldo Payá, que tanto admiro y nunca lo he conocido, pero aquí está su hija, ¿dónde está Rosa María? Rosa María, ahí está Rosa María Payá. Su padre Osvaldo, tan tranquilo, tan sereno, tan decidido, tan valiente, porque hay que ser demencialmente valiente para enfrentar la dictadura cubana, se volvió tan prominente que no pudieron ni matarlo, lo accidentaron los castristas cubanos. Su libro se llama La noche no será eterna, y la noche en Cuba no va a ser eterna. Yo sé, Rosa María, tratamos de ir esa vez a poner una flor en la tumba de tu padre, me deportaron en 4 horas, vamos a volver, y yo quiero que Cuba Libre deje de ser un pedido etílico sarcástico en un bar de noche, que sea una realidad. No olvidemos nunca a Cuba, y a todos, a Rosa María les digo, va a haber libertad,
Libertad se escribe con L de Luis Lacalle, ya lo sabe Díaz-Canel también, y hay que seguir trabajando para tener patria y vida, Cuba libre. Gracias. Que así sea. Le hago un par de preguntas al presidente Quiroga y después le pido a nuestros invitados por video que contribuyan a la conversación. Señor presidente, hace un par de semanas celebramos el 20º aniversario de la firma de la Carta Democrática Iberoamericana. Y en ese documento, leo, en esta Carta Democrática Interamericana, se afirma que los pueblos de la América tienen el derecho a la democracia y que los gobiernos de la región tienen la obligación de promoverla y de defenderla. Y lo que hemos visto, mi opinión muy personal, a lo largo de los años, es una actitud muy tibia de parte de la gran mayoría de los líderes de la región en no hacer, como comentó en la reunión del CELAC, lo que hizo el presidente del Uruguay, lo que hizo el presidente del Paraguay, en enfrentarse directamente a los dictadores de nuestra región. ¿Por qué? Porque esa actitud tan tibia, tan débil de parte de los demócratas del hemisferio en contra de los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. Carlos, un punto central. A ver, diría en primer lugar, la Carta Democrática Interamericana es un instrumento del que debemos estar siempre orgullosos. Ninguna otra región tiene un instrumento de esa naturaleza, donde consagra las elecciones libres y justas como parte de un convenio que todos aceptamos. Obviamente no aplica en Cuba y ya no en Venezuela. Señala que todos debemos respetar la libre expresión, instituciones independientes, los derechos políticos, civiles, sociales, a pensar diferente, a hacer oposición sin ser criminalizado ni perseguido. Y yo sé que puede parecer que hace 20 años solo había Cuba y el resto había democracias imperfectas. Ahora tenemos la situación trágica de Venezuela, Nicaragua, los problemas que se han vivido en mi país. Pero es a pesar de la Carta Democrática. La Carta Democrática nos permite denunciarlos y exponerlos ante el mundo. Y creo que es un instrumento. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, se lo hace. Lo que pasa es que la diferencia es que el proyecto de Grupo de Puebla y otros se denominaba Socialismo 21. Yo les digo no, son socios listos 21, socios listos criminales, delincuenciales, pero que se ayudan siempre y coordinan siempre. Lo que nos falta del lado de la democracia, de la libertad, ante las autocracias, es esto que estamos viendo acá. Cómo aunar esfuerzos, cómo coordinar, cómo tener coherencia en la forma en que nos manejamos, no en defensa de una ideología o de la otra, o de más apertura, o de más acuerdos de libre comercio, menos, en defensa de principios de democracia, de libertad, de lo que significa todo esto, elecciones libres, justas y transparentes, instituciones, como dijo usted, presidente, independientes y no sometidas al gobierno para perseguir a la oposición, libertad de prensa sin que ésta sea amordazada cuando al gobierno no le gusta, respetar los límites de mandatos. Creo que eso es central. Y dentro de todo, Carlos, no sé si van a entrar, un tema que quiero destacar. Nos falta que en las presidencias hagan trabajo como el que ha hecho Iván Duque. Yo saludo lo que ha hecho Iván Duque, porque tiene que gobernar Colombia. Todos tienen que gobernar su país, pero Duque ha sido un buen ciudadano democrático de la región. Sé que la coyuntura es difícil, pero en la coyuntura se padece lo que la historia agradece. 3 cosas que ha hecho Duque. Denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional, Mauricio lo sabe, que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque eso rompe este falso equilibrio de decir, yo no te digo nada, tú no me dices nada. Duque denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional. 2, ejemplo de trato de migrantes y refugiados. Yo sé que en Dominicana hacen un buen trabajo con los haitianos, los gringos ya se dieron cuenta, ahora lo difícil que es eso. Ustedes nunca han tenido, los han sacado a caballo, como pasó en la frontera, y quizás que era tan fácil criticar a Dominicana sobre Haití, quizás Estados Unidos ahora aprecia que deberían aprender de Dominicana y sobre cómo trata Haití, y lo que aplauso para lo que han hecho. Y lo que está haciendo Duque, 1.800.000 venezolanos les está dando
10 años de identidad. Ser apátrida es lo peor, no tener patria, no tener identidad. Duque les está dando identidad, reconocimiento, estatus temporal a la enorme cantidad de venezolanos. Y tercero, llevó a la Corte, a pedido nuestro, la demanda de matar este truco de Ortega, que se replicó en Honduras, que se replicó después en Bolivia, de pretender que la reelección indefinida era un derecho humano amparado por la OEA. En la Convención Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que había este oxímoron truculento, autoritario, que la Constitución es inconstitucional y que los límites a los mandatos son inconstitucionales. Imagínense esa locura. Es el truco original de Ortega, replicado en 2009, replicado en Honduras 2015. Después en Bolivia, a pesar de un referéndum, el golpe en cámara lenta en Bolivia fue que Morales buscaba el 4º mandato en contra de la Constitución. Ya no se puede hacer esa treta. Gracias a Iván Duque, la Corte falló que la reelección indefinida no es un derecho humano, ser tirano no es un derecho humano, y creo que en nuestra Carta lo que hace falta es que estados puedan seguir los pasos de trato de refugiados y migrantes, como hacen Dominicana y Colombia, de denunciar a los criminales en la Corte Penal y dejar de lado esta treta de pretender que la Convención Interamericana, diseñada para proteger a los ciudadanos de los designios de un tirano, se hubiera invertido para que el tirano se perpetúe en el poder en contra de los ciudadanos. Eso hace falta en la región y son ejemplos. Un minuto. Gracias a Sebastián y a Cookie Herrera. A ver, sobre China. El 2008 nos enseñó algo. Del Canal de Panamá para el sur, Carlos, somos más chinos que norteamericanos. Porque en Sudamérica todos exportamos energía, comida y minerales a raudales, que es lo que China ha comprado. Y este siglo ha sido una extraordinaria bonanza impulsada por la insaciable voracidad china por materias primas de todo el mundo, incluyendo las sudamericanas. Y son pragmáticos, les da lo mismo a los chinos comprarle carbón a Duque que petróleo a Maduro, o soya a la Argentina con Macri o sin Macri, y el hierro brasileño y demás. Es una relación muy estrecha en lo económico. Y el 2008, con la crisis financiera, en Centroamérica y Caribe, ustedes sufrieron la baja del turismo, la baja de remesas. En Sudamérica, mientras China seguía creciendo, seguimos creciendo. Es el principal o el segundo socio económico de todos y cada uno de los países de Sudamérica. Entonces, cuando en Estados Unidos nos dicen, tienes que escoger, o China o Estados Unidos, le decimos, no nos pongan en eso. Económicamente se requiere tener vínculos con ambos. Y el discurso a veces de Huawei, no way, out of the way, no funciona en Sudamérica. Fíjense, la calle Pou, y lo sabe bien Cookie, está saliéndose del marco del Mercosur para negociar un acuerdo comercial con China. Y la calle Pou no es comunista, ni castrista, ni nada que se le parezca, porque es una necesidad económica de futuro en lo que tenemos que hacer. Aprovecho esta oportunidad, y que creo que estamos por cerrar, Carlos, para agradecer nuevamente a Dominicana. Que un boliviano le desee éxito a un chileno, no sé si ayuda, o si ayuda que diga que no, que Sebastián nos avise, pero que ojalá le vaya bien por allá en la campaña a Sebastián. Y como vamos a cerrar, miren, el viernes en Venezuela van a ver una tragedia más. Maduro, campeón mundial de los ceros. Está la hiperinflación que ya Maduro le quitó 5 ceros, pobre Bolívar, ¿no? Al Libertador lo van devaluando. El Bolívar original se volvía el Bolívar fuerte, el Bolívar soberano, el Bolívar digital. Y cada vez que le cambian el adjetivo al Libertador, le quitan ceros a la moneda. Le quitó 5 ceros hace unos años, le quita 6 ceros el viernes. 11 ceros le ha quitado a la moneda por la hiperinflación el inepto de Maduro. Cuando la solución para Venezuela es quitar a un cero del Palacio de Miraflores, el que está ahí, que es él, ahí se arregla. Y por eso la política es tan importante. Miren la diferencia de un presidente como Abinader y como Dominicana rebota. Por eso, al cerrar este foro, yo quiero que todos en este curso de este día, a amigos, comprometan a 2 amigos acá a hacer servicio democrático obligatorio. Yo soy de Bolivia, soy más atrevido por eso. Cuando lo vean a Dionisio Gutiérrez, miren, el gran ejemplo en Guatemala. Hay gente
que puede ser candidato y no quiere ni debe, o que puede y quiere y no debe ser candidato. Pues hay los que quieren y deben, o pueden y deben y no quieren ser. Imagínense a Abinader en Dominicana, un Dionisio Gutiérrez en Guatemala. Y a Álvaro Vargas Llosa, que dejó atrás viejas desavenencias, que se jugó por su país por encima de cualquier discrepancia que hubiera tenido en el pasado, se graduó de político. Felicidades, Álvaro. Dionisio Gutiérrez, candidato a presidente en Guatemala. Álvaro Vargas Llosa, arraigado en Perú, porque cuando no tenemos alternativas, le facilitamos el camino a los perversos. Álvaro también lo vamos a ir a lanzar en Perú. Imagínense la región, si tuviéramos eso, nos va a ir mejor. Suerte a Sebastián y suerte a Álvaro y a Dionisio en sus próximas campañas, donde estaremos apoyándolos los amigos. Gracias. Muchísimas gracias.